Bien, pues vamos a dar la bienvenida a esta sesión que es el estreno online de mi primer corto, que es Qumran. Qumran es el nombre de un lugar que está en el desierto de Judea, en Israel, y que allí vivió una comunidad que se llamó la comunidad esenia. Esta comunidad vivió más de 100 años antes de Cristo y unos 60 años después de Cristo, más o menos. Entonces ellos ocupan un espacio, digamos, histórico bien importante en relación a lo que a nosotros nos toca también como sociedad, en el sentido de que nosotros somos bautizados, la mayoría de nosotros vivimos bajo el cristianismo, digamos, y entonces la figura de Cristo coincide con esta época en que ellos vivieron. O sea, es un espacio histórico interesante, dado que Jesús, como judío, se dice que también él estuvo en contacto con esta comunidad, al igual que también se dice que Jesús estuvo bautizado eh, también siguiendo un poco los rituales y las formas que seguían en esa comunidad. Juan el Bautista se dice que también pertenecía a esta comunidad de Senia, así como también María y José. Eh, en este sentido, siento que hay como un link ahí en este espacio geográfico y también desde el punto de vista histórico, donde como ríos que convergen, ¿no? Sentí de alguna manera que esto ocurre así en ese lugar y, y que como nosotros bebemos de esas fuentes, dado que venimos de la tradición cristiana, eh, tanto si la profesamos o no, estamos en un espacio donde me refiero a que no somos del Islam, no estamos bajo el Islam, ni somos budistas. Entonces, de alguna manera nos toca, de una manera directa, indirecta, objetiva o subjetivamente, esta herencia, esta herencia. Y, y desde muy pronto, a mí personalmente me interesó mucho el tema de las distintas tradiciones espirituales y cómo detrás de cada una de las tradiciones espirituales existe una unidad. Hay algo que unifica, que tiene que ver con la esencia de cada tradición espiritual. Entonces, en esa búsqueda también me interesó mucho conocer un poquito sobre la comunidad de Senia en su momento, cuando vivía en Barcelona. Leí un poquito, pero había algo como una conexión de corazón que a veces se da con corrientes, vamos a decir así, que, que a veces no están muy vinculadas a un por qué me siento vinculada, ¿no? No hay una razón que podríamos decir por qué hay esta conexión. En mí se da esta conexión con la comunidad esenia, la siento interiormente. Y, y entonces desde ahí, cuando hice mi viaje a Israel, ahora en junio de este año, tenía mucho interés en conocer el lugar donde está el asentamiento, que todavía quedan las ruinas de donde estaba esta comunidad. Entonces, digamos que ir a Qumran no era algo sencillo, porque no, digamos, a Jerusalén, a Belén, a distintos lugares hay unos tours que se pueden hacer, pero Qumran no es un lugar donde haya un tour que tú puedas, digamos, inscribirte para ir por el día. Está como a 1 hora y media de Jerusalén, Qumran. Y entonces, bueno, yo tomé un tour que era para ir al Mar Muerto y a Masada, que es una formación montañosa como una meseta, que también tiene una historia muy importante dentro de la tradición judía, Masada. Y bueno, fue un regalo del cielo porque realmente el tour que contraté para ese día era ir a Masada, a esta meseta,
y de ahí vamos a ir al Mar Muerto. Entonces el conductor o el que llevaba el grupo, el guía turístico, dijo, y yo en ese día no tenía ninguna idea de que íbamos a ir a otro lugar que no fuera la meseta esta de Masada y también el mar Muerto. Entonces el guía del tour dijo, bueno, y entre un lugar y otro, después de haber estado en Masada, salimos de allí y en el autobús dice, y ahora vamos a parar a almorzar a un lugar que está en Kunram. Y dije, oh. Entonces fue como que yo lo sentí como un regalo, la verdad. Lo sentí como un regalo porque no tenía, o sea, tenía mucho anhelo de ir a Kunram, no había manera de ir y que justo paráramos a almorzar en Qumran fue algo para mí como que se abrió el cielo. Y entonces cuando llegamos al lugar, le dije al conductor, al guía turístico, le dije, mira, yo no voy a almorzar y me voy a ir a las ruinas, porque eso está como un parque protegido donde tú puedes visitarlo como unas ruinas. Y entonces pagué la entrada y como era la hora de almuerzo, pues había muy poquita gente, casi nadie, allí en las ruinas. Y cuando entro a ese lugar, sentí como una conexión, como algo que se abrió, realmente como un viaje interno-externo, y allí sentí que me tenía que sacar los zapatos y empezar a conectar con la tierra y empezar a abrir mi cuerpo, mi percepción a ese lugar. Eso fue, digamos, muy, muy profundo y cuando empecé a hacer esa conexión, esa meditación allí, empecé a sentir como la vida que allí había todavía, o sea, sentí como que aunque el tiempo ha pasado mucho tiempo, cuando hay grupos de personas que están abocados a un trabajo interior que tiene que ver con los mundos espirituales, esa energía sigue viva y es actual. Es como que no tiene caducidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando tú de alguna manera te abres a percibir, a sentir los lugares, existe la posibilidad de una forma como si fuera un medium o un canal o algo, como que el mismo lugar empieza a hablar a través de tu cuerpo, a través de tus sensaciones. Es como una comunicación que se establece con el lugar. Y entonces, a partir de esa conexión que la sentí tan fuerte y tan conectada con la vida que había ahí, había una vida allí. Sentí que eso que estaba percibiendo, que era un regalo del cielo, no podía quedar solamente en mi vivencia y que yo lo viviera sola. Entonces, por eso abrí mi teléfono y empecé a grabar. Me grabé a mí misma, grabé lo que ustedes van a ver ahora, porque sentí que a través de mi cuerpo quería también compartirlo con otras personas que vieran el vídeo como un viaje también, o sea, como que las personas que vean el vídeo también puedan, a través de mi cuerpo, poder estar ahí también. Es como compartir, ¿no? Como compartir algo hermoso, algo profundo, algo histórico, porque sentí que es un lugar tan alejado, que cuesta llegar, que sería muy, muy, digamos, no es común que mucha gente llegue allí. Entonces es algo muy especial y por eso la idea de compartirlo ahora con ustedes. Nosotras hicimos un estreno aquí en Corinto, que organizó la Corporación Cultural de Corinto en el marco digamos, se presentaron muchos músicos, también otros cortos. Fue un evento cultural muy bonito el 9 de diciembre y quisimos hacer esto aquí online junto con Natalia Luarte, que si puedes hacer así para eso. Ella también ha colaborado de una manera hermosa en la edición del corto. La primera edición la hice en Israel, todo con el teléfono. Eso es maravilloso porque decidí comprarme un buen teléfono y, y pude editar, grabar en modo cine y todo lo hice con el teléfono y autograbándome.
Entonces eso también yo creo que tiene algo importante de decir que realmente se puede hacer, aunque estés sola, transmitir algo a través del cuerpo y sobre todo de la energía, del querer compartir con otros como este viaje, ¿no? Entonces, si les parece, vamos a hacer el visionado de los 5 minutos de, del corto y después vamos a abrir un poquito para comentar, ¿les parece? ¿Sí? Bien, entonces, voy a silenciar los micrófonos por si se escapa algún sonido involuntario.
Felicidades, Loreto. Muchas gracias, Mario. ¿Quieres comentar algo? Sí, si me lo permites. Claro que sí, sí. No, solamente que mientras transcurría el video, trataba de inventar una música. Una música que en realidad que cada cual podría crear, ¿no? Queda ahí en el libre albedrío. Pero recordaba estos tiempos actuales, pues, estos tiempos de vorágine, de tanta efervescencia tecnológica y tanta efervescencia a nivel, digamos, de redes. Entonces, es como una especie de abstracción, este video arte, ¿no? Video arte sensorial. Y eso me parece, que es un llamado a explorar los sentidos, luego también un llamado de atención frente a toda esta vorágine de información que nos invade cada día y abstraerse un poco de todo esto, ¿no? Que finalmente es volver a la esencia, tiene que ver con eso. Volver a la esencia de lo que somos, somos silencio, somos ruido, pero también somos seres conscientes. Y de verdad que hay un estado de conciencia, ¿no? Llegar a ese plano en 5 minutos, transformar la realidad y eso en verdad, me llama la atención de esta pieza, digamos, artística audiovisual. Así Ujú. que agradecido. Y la connotación histórica, geográfica, geológica, que tiene que ver con el lugar en sí, ¿no? Claro, Que no es lo mismo, ¿cachai? Eso. Esos manuscritos que tú decías, por lo que entiendo, son los orígenes de la Cábala, los textos sagrados de los judíos, entonces también tiene una doble connotación que tiene que ver con ya un trasfondo histórico, topológico, espiritual. espiritual. Sí. Eso, esa es mi reflexión. Muchas gracias, muchas gracias. Qué bueno, porque en el fondo me alegra eso escucharlo, porque en el fondo eso era como la intención de invitar, ¿sabes? Como, ah, me hubiera gustado que tanta gente pudiera estar ahí, ahí conmigo, ¿no? Entonces, por eso me alegra que también se perciba, me alegra mucho. Muy bien. Ah, no sé si que alguien más quiere compartir. También luego les voy a hablar un poquito de este libro que apareció después, que es sobre los rollos del Mar Muerto. Eh, y el texto que está al final es sacado de este libro. O sea, llegó después. En Barcelona encontré el libro. Así que se sumó y fue como perfecto esas palabras. Ya. Rubén, sí. Bueno, yo la primera vez que vi esto, que no es la primera vez que lo veo, Ujú. eh, resulta que, claro, está relacionado un poco con lo que yo en una etapa de mi vida vi un poco de lo que era la escatología. Y ahí apareció Qumran como la ciudad de los profetas. Entonces, me explicaban a mí, las personas que estaban a cargo de estos estudios, y ahí me acordé cuando Loreto presentó este video, me acordé, pero en estos días estaba un poco a ver, pensando un poco más y relacionando. Claro, y efectivamente, porque, eh, bueno, además del espacio, ¿no es cierto?, del lugar, ¿no es cierto?, que evoca todo ese lugar tan sagrado, tan antiguo, porque ahí habitaban, ¿no es cierto?, ellos eran de vestiduras blancas. Entonces, cuando Jesús de Nazaret estuvo en la tierra, ¿no es cierto?, él visitó a los esenios, porque los esenios eran una doctrina, digamos, o una corriente espiritual distinta, aunque era el mismo Dios, pero distinta a los fariseos y a los saduceos. Por lo tanto, siempre hubo como esta pugna, por así decirlo. Y Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, el versículo 22, San Juan relata un poco esto, como los fariseos decían, y Jesús dice que yo tengo otros hermanos que sí han recibido la vida eterna, otros hermanos que están en nuestra comunidad. Y él hablaba de los esenios. Eso está comprobado ahí también por estudios. Entonces, viene una relación, estoy hablando de una relación del cristianismo con los esenios. También, cuando aparecieron los rollos del mar muerto, se descubre, ¿no es cierto?, que sí, realmente Jesús había tenido una relación con ellos y ellos habían recibido también, algunos fueron cristianos, ¿ya? O sea, ¿no es cierto?, Jesucristo, el rey de los judíos. Entonces, claro, hubo ahí un tema que es súper importante saberlo porque posteriormente,
Se descubrió también que ellos hacían sacrificio, ¿no es cierto?, la Pascua, celebraban la Pascua, pero sin sacrificio de cordero, ¿ya? Que antiguamente el pueblo lo hacía con un cordero sacrificado. ¿Por qué? Porque justamente la imagen del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ellos ya no lo necesitaban. No necesitaban un animal, sacrificar un animal, porque ya el Cordero ya había sido sacrificado, o sea, Jesús de Nazaret. Y esa es la Muy relación que bien, yo descubrí con él. muy bien. Muy buena, claro, entonces es una relación muy que tiene que ver con escatología, con estudio antiguo, los profetas. Y el lugar, pues el lugar que cuando yo veo ese video, esas rocas, esa tierra blanquecina, que justamente tiene que ver con la escritura blanca de los esenios. Entonces, tiene mucho sentido, conmueve. Y tal como decía también Mario, que no tiene música, que a lo mejor la música le quita ¿cómo decirlo? Ese, Ese ese silencio que había impacto. ahí, ¿no? Ese silencio. Claro, correcto, el Pero silencio. también Así que, podría ser con música, pero yo lo sentí que era sin música, que era sí, así eso vengo, tal como lo viví, porque lo viví así, con ese silencio. Te agradezco sí, muchísimo, Rubén, tus eso palabras. tengo que decir, Muchas eso tengo que gracias, decir porque, muchas gracias. muchas gracias. Querida Cristi, no te preocupes, esto se grabó, así es que gracias por venir igualmente, aunque un poquito más tarde, pero no te preocupes, que ya está siendo grabada. Gracias, querida. Y gracias. Rosvita, ¿quieres comentar algo? O Marta, o Sí, Ivonne. bueno, pues muchísimas gracias porque me ha gustado mucho. Ya lo había visto con En el YouTube. grupo de la escuela, sí, Ajá. sí, Ujú. sí, sí, pero me ha gustado mucho de verlo de nuevo porque todo lo que se dice, que se escribe, que se sabe, que no se sabe alrededor de la figura de Jesús, siempre me ha interesado mucho y siempre lo llevo, bueno, en mi corazón. Y verte a ti ahí, porque como nos conocemos personalmente, me ha hecho mucha ilusión y me ha conmovido mucho, ¿eh? Así que muchísimas gracias. Ahora voy a salir porque creo que me entra una llamada de Argentina, que la Muy voy a bien, atender. muy bien. Bueno, Un besito, muchísimas un saludo gracias. también a Henry también. Ok, muchas gracias y Gracias, Rosvita. adelante con tus trabajos y tus cosas. Muy Gracias, bien, querida. gracias. Adiós. Muchas gracias. Adiós a los demás también. Adiós. Ya. Martica, ¿quieres comentar? ¿Sí me oyes? Sí. Sí, vale. Se me ha quedado cortada la conexión como a cosa de la mitad, ¿vale? Pero Ajá. me ha dado la sensación de que te ha pasado con esta experiencia que has tenido como la gente que va a Tierra Santa, que igual no tiene fe, no es cristiano ya o no lo ha sido nunca, pero que en ese sitio donde vivió alguien que para los cristianos es emblemático, como es Jesús de Nazaret, algo sucede. Y la palabra conversión es muy común en este tipo de entornos. Entonces, yo que sé que tú eres una persona que conectas con lo esencial, con el curso que hicimos juntas, gracias a Elena y tal, aunque estábamos enmascaradas, ¿te acuerdas? Luego nos quitábamos las máscaras porque estábamos a millas, ¿no? Pero bueno, que lo hicimos así y que fuimos completándolo mañana tras mañana, muchas horas juntas y muy intensamente, que me ha venido muy bien para mis adolescentes, ojo, que constancia, Ah, qué bueno, pues qué bueno. como sé que tú tienes esa sensibilidad para conectar, no me ha extrañado esa vivencia que tú has tenido. La he encontrado lógica, porque tú tienes lo que se dice en inglés, skills, o sea, tú tienes unas ya destrezas inherentes en ti por haberlas trabajado tanto, que luego en ese lugar de Qumran, que es tan mágico y tan esencial de la comunidad de Senia, como dices, bueno, pues te ha pasado, es fantástico, es maravilloso. Y bueno, y te agradezco que me hayas invitado, sin más. Luego espero que como está grabado pueda volver a verlo entero, pero me Sí. ha gustado mucho. O sea, cuando has empezado he dicho, oh, Loreto, Loreto, te veo. Ha sido como Avatar, te veo. Bueno, por ponerlo actual, no me sientas trivial, ¿eh? No, sí, sí, querida, sí.
Sí. Ese es el tema, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, te agradezco mucho. Ahora aquí en España es de noche. Lo Estoy sé. encerrada en mi habitación para que nadie me oiga y me dejen en paz todos mis hombres. Eso. Pero te lo agradezco mucho, de verdad. Muchas gracias. Qué linda, qué linda. Y te agradezco tanto de que hayas venido, aún siendo tardecito allí y todo. Y qué bonita esa conexión que tenemos, ¿verdad? A Sí, distancia y bonita. sí. A ver si la mantenemos. Sería guay, sí, sería Sí, muy claro bueno. que sí, claro que sí. Dios mediante, ahí vamos. Bueno, feliz Gracias. año. Loreto. Gracias, gracias a ti también. Bueno, no sé si Ivonne o alguien más quiere comentar. Yo les cuento algo más. Me pueden preguntar también alguna cosita si quieren. ¿No tienes micrófono, Ivonne? Sí, no, sí tengo, sí tengo. Pero me da un poco de pudor. Pudor hablar. Sí, por eso te Ah, estaba escribiendo un mensaje directo a ti, solamente. disculpa, Pero bueno, no, discúlpate. está bien, ya. Me sonrojo, pero lo hago igual, tarea. No, bueno, tampoco te sientas obligada, querida, como tú lo sientas. Como tú lo Sí, no, mira, es que me conmovió muchísimo, ¿ya? Son unos minutos tan breves, un tiempo tan breve, pero que genera una cosa que no me deja de sorprender cómo a través de la experiencia de un otro uno puede vivir tantas cosas y revivir experiencias que de alguna manera tienen similitud, ¿ya? Porque lo que tú sentiste ahí, cuando lo describiste, antes de mostrar las escenas, Mm. y que después cuando te vi en la escena ahí y todo, a mí me transporta y me pasa eso, y me ha pasado cuando he visitado otros lugares que tienen historia, así, ruinas, ¿cierto? En donde yo digo, aquí hubo gente, personas que creyeron cosas, que sintieron cosas, y esa vibración que, como tú dijiste, como que sintieras que está ahí. Y a mí me pasa que me ha ocurrido, y yo decía, y la Loreto lo grabó y lo convirtió en un corto. A mí no se me habría pasado por la cabeza hacer algo así, o sea, lo he vivido para mí, pero tú tuviste esta idea maravillosa y decir, oh, mira, no estaba loca cuando yo sentía esto, cuando pensé esto, cuando sentí esto. Hubo alguien que también lo vivió así y guay, le pusiste palabra y le pusiste imagen y entonces lo convertiste en una experiencia compartida. Y entonces, gracias por eso. Claro, gracias. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y tú sabes que yo siento que cuando uno se abre a dialogar con los lugares, se da esa posibilidad, ¿sabes? Que tú no estás solamente de paseante, sino estás de comunicante, de comunicante. Sí, Sí. sí. Sí, absolutamente, sí. A mí hay lugares que me han removido así, pero me han sacado lágrimas de solo estar ahí Eso. y sentir todo eso. Entonces, yo creía que era una volada, una locura mía, pero que No. veo que esto se siente y Se es puede súper hacer, lindo. claro, y se puede hacer una poesía, se puede hacer una composición musical, se puede hacer arte, ¿no? A partir de ello. O Haré eso la próxima vez que me pedagogía. pase. Claro, gracias, querida, muchas gracias. Bueno, Mario, ¿estás levantando la mano? ¿Así? Sí, sí. Sí, la pregunta, me tengo que retirar luego, pero te quería Vale. hacer una pregunta y Ajá, escuchar la respuesta. sí, Me aprovecho de despedirme y gracias por la invitación. ya. Te quería preguntar, ¿qué hay en Corinto que tú hayas encontrado en Qumran? ¿Qué hay en Corinto que yo haya encontrado en Qumran? Como la similitud, ¿no? Como alguna conexión así, que algo que se pueda dialogar, ¿no? Algo que puedas Que identificar, así pueda que puedas... identificar, sí, mira, allá en Corinto a mí me pasó algo también, como decía Marta, me pasó algo también con este lugar que aquí, por ejemplo, lo que sentí es que había pureza,
que había, o como si ponemos como una tasa de vibración, la vibración aquí es muy alta. Es una vibración alta que está conectada con la paz también, hay una, y con mucha vida, mucha vida, mucha vida. Cuando entré allí y puse mis pies en Qumran, sentí una vida muy grande. O sea, allí la verdad es como si hubiera visto, es como si hubiera visto toda la gente caminando, o sea, como todo lo que ocurría allí. Eh, y entonces una elevación de espíritu. Yo diría que ese sería el punto donde se encuentran Corinto y Qumran, elevación de espíritu. Voy a aprovechar de retirarme, que tengo una clase ahora. Sí, Así que, vaya, vaya. Y muchas gracias. gracias por estar con nosotras y compartir con nosotros. Sí, por Muchas ti, por gracias. invitar. Esté muy bien. Adiós, chao, chao. Adiós, chao, chao. Bueno, Natalia, si quieres compartir algo antes de cerrar, o no sé, para ti, cómo ha sido también la edición, yo creo que sería bonito. Sí, bueno, hola a todas, todos. Bueno, en cuanto a la edición, por ejemplo, nos pasaba el tema de la música, si poner o no, por ejemplo, si es mucho rato en silencio, cómo iba a ser percibido también dentro de mi propio cuestionamiento, era como poner o no poner. Tenemos, de hecho, otras versiones del corto con la voz en off de Loreto en el Texto. poema final, en el texto. Y bueno, al final es rico escucharlos como lo que perciben también, esto de la conexión y claro, al mantener el silencio, en definitiva, nos puede abrir a otros sentidos. Entonces ya habría sido como, entre comillas, a lo mejor contaminar el espacio, el momento. A veces también nos ayuda pero en este caso la vivencia, que es lo que más quiere transmitir Loreto, ahí se entiende. Es un poco lo que ya había conversado, pero contándole un poco el tras bambalinas, era el cuestionamiento ese del sonido, cómo lo poníamos, si es que estaba o no estaba. Aunque igual se escucha, no sé si Se sienten escucha también el hay como un poco viento, se de escucha viento, y personas claro. caminando o hablando, sí. Y hay algo que también de manera personal a mí cuando vi el video me llamó la atención. Por ejemplo, cuando va avanzando Loreto con sus pies, en alguna parte se ven las huellas de una zapatilla o un calzado moderno. Entonces también ahí me di cuenta que estaba en un estado como que volví al pasado y cuando veo la huella vuelvo al presente y cómo estas dos conviven de alguna forma. En ese momento, como de presente, de estar, pero del pasado y el futuro, es como una cosa temporal. Entonces, lo encuentro interesante desde eso tan antiguo, pero con algo ahí que, como la presencia humana me imagino como si estar en ese estado, en ese pasado, y de repente que alguien vino del futuro y dejó su pie, su zapato ahí marcado, o volver al pasado, no sé, es como una cosa muy Una loca. máquina del tiempo, ¿no? Como una máquina. Claro, sí, eso quería compartirles. Muy bien, muy bien. Yo te agradezco mucho, querida, porque realmente tienes un toque mágico, o sea, todo lo que Natalia pone le da más brillo al brillo, o sea, agradezco mucho tu aporte, querida. Gracias. Bien, pues si les parece, vamos a terminar aquí este encuentro. Ah, Cristi, ¿querías decir algo tú? ¿O no? ¿Ibas a nombrar algo del libro, Loreto, o no? Bueno, sí, que este libro, aquí, este libro que justo, las cosas que se van uniendo, ¿verdad? Porque allí en Qumran se encontraron en unas cuevas en el año 1947
unos pastores beduinos encontraron en unas vasijas de barro los rollos que escribió esta comunidad, porque ellos escribían manuscritos, escribían de día y de noche, con lámparas de aceite. Y entonces ellos rescataban los textos, en el fondo era como, sentían que era importante lo esencial, como guardar lo esencial de los textos sagrados que venían de Moisés. Entonces se dedicaban a escribir y a guardar estas escrituras en unos rollos, estos rollos en estas vasijas. Y claro, yo tenía mucho interés, después de haber estado en Qumran, de leer estos escritos, o sea, qué era lo que ellos escribían realmente. Y encontré que es este libro, que es de Florentino García Martínez, que fue realmente una traducción del hebreo y el arameo directamente al castellano. Entonces aquí hay trozos en que muchas veces está como cortado porque lo que había escrito pues en el rollo pues había roto y llegaba hasta ahí nada más, y luego seguía otro trozo, y yo lo estoy leyendo, ya voy... hay muchas cosas que tú dices, y esto, pero no importa entenderlo, es como... Para mí es muy importante haberlo encontrado, este libro, porque vino a completar la experiencia de haber estado en Qumran. Vino a completar, vino a acompañar, vino a nutrir, vino a otorgar a través de la palabra una conexión de aprendizaje también y de reconexión con la sabiduría de ellos. Y esa entrega, ¿no? Esa entrega. Para guardar esto y que llegue y que viajara, imagínense, no hace mucho que se encontró, en el año 1947. Así es que bueno, eso era. Así es que les mando un beso, un abrazo y... Les vamos a enviar un Ah, correíto. sí, gracias, Natalia. Sí, dilo tú si quieres, por mientras yo vuelvo aquí. Sí, les vamos a enviar ahora un correíto terminando para que accedan al link y puedan verlo de nuevo, o para Cristi que no pudo verlo. Entonces van a ir algunos links de interés también ahí en el correo para que puedan revisarlo. Claro, porque ahora justamente también, y ese fue otro regalo de mi viaje a Israel, compuse un tema musical con mi instrumento rebab y lo grabé allí, que se llama Jerusalén. Y entonces también acaba de salir ahora, o sea que el viaje a Israel, gracias a mi amigo Leonardo Botaioli, que me invitó a su casa, estuve allí un mes, el amor siempre de hermanos que nos tenemos y agradecimiento eterno para él también por haber abierto su casa y de ahí a todo esto que ha venido, ¿no? Así es que también les invito a escuchar Jerusalén, que está ya en Spotify y en YouTube Music. Ya, amores, gracias, gracias. Hasta prontito entonces, muchas gracias. Seguimos ahí unidas con el corazón. Gracias.